Vamos por la palabra de hoy. Y la palabra de hoy se titula la palabra de Dios o palabra de hombre. ¿La palabra es palabra de Dios o es palabra de hombre? Bueno, vamos a ver. Nosotros lo afirmamos y creemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ella en sí misma tiene poder. La palabra en sí misma tiene poder, en sí misma tiene poder. Y lo afirmamos categóricamente, es la única fuente de revelación. La revelación no viene por el catecismo, la revelación no viene por sueños, la revelación no viene por profecía de hombre, la revelación está escrita en su palabra, amén, y no podemos ni añadir ni quitar nada de lo que Dios ha escrito en su palabra, amén. O sea que esta es la revelación de Dios, que la tenemos completa desde Génesis a Apocalipsis. O sea que no podemos ser guiados por sueños, aunque a veces hay sueños que pueden ser reales, pero eso es un sueño que Dios te da para tu vida. Eso es un sueño que Dios te da para una circunstancia en particular, o una palabra profética que Dios te puede dar en particular. Pero tenemos que ser guiados por la palabra y por la voz de Dios que está escrita. O sea que ni por visiones, ni por libros, ni por tradiciones, ni por catecismos, ni por cultura o por sentimientos. Porque todo esto se mezcla en la iglesia se mezcla culturas, en la iglesia se mezclan sentimientos, en la iglesia se mezcla mandamientos de hombre, y al final todo eso le quita poder y le quita valor a la palabra de Dios. O sea que nosotros creemos que la única fuente de revelación es la palabra de Dios. Amén. Por eso si, como decía Cela, si yo digo algo que no está escrito, cuidado, algo va mal. Pero tenéis que creer a Dios primeramente. Amén. No es lo que diga yo, es lo que diga Dios primeramente. Amén. Ese es el error de muchas congregaciones que creen al pastor como si fuera un ídolo. No. Tú tienes que escudriñar las Escrituras. Tú tienes que escudriñar la palabra. Tú tienes que estudiar la palabra para ver si lo que está saliendo de este púlpito va conforme a las Escrituras. Amén. O sea que no te dejes engañar por cualquiera, porque hoy en día no hay palabra en los púlpitos. Hoy en día hay de todo menos palabra de Dios. Amén. Los pastores estamos puestos para enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Amén. Los pastores no estamos puestos para entretener, para hacer reír, para hacer payasada. Los pastores estamos puestos para enseñar los mandamientos y la palabra de Dios al pueblo. Amén. O sea que no hay más unción porque yo chille más o chille menos. La unción no viene por chillar. La unción es algo que Dios derrama sobre aquellos que tienen fe y están creyendo en su palabra. Cuando veáis una iglesia que... olvídate, eso no es unción. Tú puedes levantar, tú puedes aplaudir, tú puedes hacer muchas cosas, pero tú tienes que aprender, tienes que oír qué es lo que Dios quiere, porque para eso hemos sido puestos los pastores, para que el pueblo crezca. Creemos que la palabra de Dios es inspirada, y se entiende por inspiración la intervención del Espíritu Santo como un soplo divino sobre personas escogidas para comunicarle la verdad de Dios. Dios escogió a hombres, escogió a Moisés, escogió a Ezequiel, escogió a Josué, escogió a Daniel, escogió a Isaías, escogió a Oseas, hay un montón de hombres y profetas en las Escrituras que sin conocerse entre ellos, escribieron las mismas cosas. Palabras proféticas que se cumplieron en Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Y vemos en las Escrituras cómo, recorriendo las Escrituras, vemos las profecías y vemos cómo se cumple. Ya desde el principio de Génesis, vemos en Génesis como ya
el Evangelio empieza a hacerse algo revelado y le dice, de la simiente, le dijo el Señor a la serpiente, de la simiente de mujer nacerá uno que te va a aplastar la cabeza. Y nació Jesús, el Hijo de Dios, y en la cruz del Calvario Jesucristo le quitó todo poder al diablo. Amén. Y nos trasladó a nosotros de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Ahora tú y yo ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, hijos de luz. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura, un poquito o toda. Toda escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Lo creemos? Toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que todo lo que está escrito en su palabra nos interesa conocerlo, porque es la verdad de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si nosotros desconocemos la Escritura, no vamos a estar preparados, ni vamos a crecer, ni vamos a tener en nuestro interior esa imagen de Jesús, porque la imagen de Jesús se va formando en la medida que la palabra de Dios va viniendo y va entrando en nosotros, porque ella es viva y ella misma transforma nuestro interior. Nosotros miramos lo exterior, porque estamos hechos para mirar lo exterior, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, el gusto, nuestros sentidos están diseñados para el mundo exterior. Pero Dios lo primero que cambia es nuestro corazón y quiere cambiar nuestro corazón. Y el cambio viene desde adentro hacia afuera. Amén. O sea que primeramente hay que cambiar. Nosotros queremos cambiar a los demás y Dios dice, no, cambia tú primero. ¿No me has escuchado? Nosotros queremos cambiar a los demás. Decimos, si aquel fuera así, si el otro fuera de esta manera, si el otro fuera de la otra. Pero Dios primeramente nos quiere cambiar a nosotros, porque cuando nos cambia a nosotros, aún las circunstancias más adversas, nos da paz. Hay paciencia, hay mansedumbre y sabemos llevar las cosas de otra manera, porque hemos sido formados como hijos de Dios. Cuando nosotros nos hemos sido formados como hijos de Dios, no hay paz, no hay mansedumbre, no hay humildad, no hay templanza, no hay fruto del Espíritu en nosotros. Nosotros, cuando se nos toca un poquito, saltamos como leones. Y creemos que la culpa la tienen siempre los demás. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos está preparando para este mundo, que es un mundo lleno de maldad. Y nosotros, Dios nos prepara desde nuestro interior, porque el fruto del Espíritu viene por medio de su palabra a nosotros a través del Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 1:21, dice que la palabra de Dios fue dada a conocer por medio de los santos hombres de Dios. Los hombres santos de Dios dieron a conocer su palabra. Amén. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca, repite conmigo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue la voluntad del hombre traer, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Inspirados por el Espíritu Santo. O sea que todo lo que es nacido de Dios lleva su sello. Todo lo que es nacido de Dios lleva y tiene que llevar su sello, el sello del Espíritu Santo. Mira, el Padre envió al Hijo, envió la palabra. El Padre envió al Hijo la palabra, porque el Verbo estaba con Dios y el Padre envía al Hijo, el soplo del Omnipotente. El Hijo se encarnó, el Verbo se encarnó para enseñarnos cómo es el Padre, qué naturaleza tiene el Padre. Y al mismo tiempo el Padre
necesitaba ser, porque el hombre había pecado tanto, que el Padre necesitaba, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, alguien tenía que cumplir por el pecado. Y no podía ser ningún pecador. Ningún pecador podía morir por otro pecador. Tenía que ser alguien santo y sin pecado quien muriera. Y no había ninguno, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, el Padre envía al Hijo, el Hijo se hace carne, pero es el Espíritu Santo el que da siempre vida. Es el Espíritu Santo el que sopla siempre en nosotros la vida. La palabra, si el Espíritu Santo nos sopla en la palabra, si no sopla en el vientre de María, no se produce nada. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente y está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es el Espíritu Santo el que realmente le da vida a nuestro ser. Por eso somos vivificados, renacidos, por medio de la palabra, pero vivificados por medio del Espíritu Santo. Juan 3:5 dice, Juan 3:5, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, no ha recibido su Espíritu. Hablo del Espíritu con mayúscula. El que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas que son de Dios. El que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas que son de Dios. No las puede entender porque para él son locura. Son cosas que dicen, no entiendo, no comprendo, no llego a entender. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hay que nacer de nuevo. Lo mismo que nacimos de la carne, tenemos que nacer de nuevo en nuestro interior. Dios trae un nuevo nacimiento para que podamos entender las cosas que son del Espíritu. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que hay dos diferencias. Lo que es carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. A nosotros nos interesan las cosas que son del Espíritu. Nos interesan las cosas que son del Espíritu. Porque son las que van a dar vida. Porque la carne, hermanos, la carne se va a quedar aquí. La carne se corrompe, la carne envejece, la carne enferma, la carne empieza a empezar a ver canitas muy pronto por algunos sitios, algunos ya las tenemos, y los años pasan rápidamente y la carne se va degradando. Pablo dice, aunque este cuerpo se va envejeciendo, el interior se rejuvenece poco a poco. Amén. O sea que el interior es el que tiene que ir fortaleciéndose en el Señor, porque lo que Dios un día se va a llevar no va a ser tu carne, porque carne y sangre no entran en el reino de los cielos. Lo que Dios se va a llevar va a ser el Espíritu, tu Espíritu, juntamente con el Espíritu de Jesús. Amén. Por eso Jesús dice, me tomaré a mí mismo. Él no conoce a nadie, conoce al Hijo que está en ti y en mí, y se lleva al Hijo. Amén. No se lleva a Ramón, no se lleva a Luis, no se lleva a Manolo, no se lleva a Sergio, se lleva a Jesús que está dentro de ti. Me tomaré a mí mismo. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, porque en la medida que la palabra de Dios se va formando en nosotros, el Hijo de Dios se va formando conforme a la imagen suya. Dejamos lo carnal, lo anímico, lo mental, lo que es del alma, lo que son de los sentimientos, para poder caminar y andar conforme a la voluntad de Dios, porque todo lo que es conforme a la voluntad de Dios es conforme al Espíritu, pero todo lo que es conforme a nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17 lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestro razonamiento, y el Señor dice en su palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en mí, confía en mi palabra,
confía en lo que yo te digo, confía en mis mandamientos, confía en los límites que te pongo, confía en lo que te estoy diciendo. Si te digo que no toques brujería, no toques brujería. Si te digo que no consultes a los muertos, no lo consultes. Si te digo que no mientas, no mientas. Si te digo que no robes, no robes. Si te digo que no forniques, no forniques. Si te digo que hagas el bien, es porque quiero protegerte, porque el pecado es muerte y la paga del pecado es muerte. Amén. Por eso cuando Dios nos pone límites y normas a través de su palabra, no es para hacernos daño, es para protegernos del mal. Amén. ¿Entendemos? Bueno. Por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural se deja llevar por su razonamiento. El hombre natural se deja llevar por su corazón, por su mente, por su cultura, por su manera de pensar, porque yo creo, porque a mí me parece, porque esto es lo mejor, porque entiendo, porque no tiene guía, no tiene brújula, no tiene GPS. Pero los hijos de Dios tenemos una brújula y tenemos un GPS que es su palabra. Y en su palabra está escrita lo que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para su pueblo. Amén. Si nosotros guardamos su palabra, el Señor va a proteger nuestras vidas. Amén. A veces pensamos, hay muchas enfermedades y mucha muerte, pero está escrito que la desobediencia trae. Si leemos, no lo vamos a leer, pero lo puedes leer en casa. En Deuteronomio 28 vemos las bendiciones y las maldiciones. Y decimos, todas estas bendiciones vendrán cuando obedezcamos su palabra y guardemos sus mandamientos. Pero también vendrán maldiciones si no guardamos su palabra. Muchos pueden decir, no, pero es que el Señor nos libró de esas maldiciones en la cruz del Calvario. Es cierto, pero cuando somos cristianos y no atendemos a la palabra de Dios, porque el juicio de Dios viene primeramente por su casa. Entonces, cuando nosotros siendo creyentes, siendo cristianos, no obedecemos a su palabra, entonces viene lo que es el trato de Dios con nuestras vidas, para que nuestra alma no se pierda. Y muchas veces, muchos desaparecen antes de tiempo y no lo entendemos, pero es porque Dios se los lleva, porque sabe que se van a perder. Muchos se pierden y el Señor, antes que te pierda, si Él sabe que tú te vas a perder, te lleva antes. Muchos no creen esto, porque a Dios no le interesa tu carne. A Dios no le interesa tu carne ni mi carne. Por eso a nosotros lo primero que nos interesa, ¡ay!, la enfermedad. Pero a Dios lo que le interesa es tu alma. ¿Y de qué le vale al hombre ganarlo todo y perder su alma? Si el valor de un alma es inexplicable. Si hubiera habido solamente un hombre en la tierra, Jesús hubiera muerto por ese hombre. Porque el valor de un alma es incalculable. Pero dice que el diablo muchas veces reduce el alma del hombre a un bocado de pan. Porque el pecado gusta. Porque si no fuera gustoso, la gente no pecaría. Pero el pecado es gustoso. Deleita la carne y la mente y los pensamientos. Pero todo eso trae corrupción. Y si nos viéramos por dentro, veríamos la corrupción de lo que hay muchas veces en nuestro interior. Porque pensamos que andamos rectamente y muchas veces andamos sin rectitud. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no es espiritual, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no le importa las cosas de Dios, para él no percibe las cosas que son de Dios. Dice que son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por esta razón que el hombre rechaza su palabra y por consecuencia también rechaza al Dios verdadero. Porque la condenación no viene por el pecado, la condenación viene por no creer en el Hijo de Dios. Porque Él es la puerta. Yo soy la puerta, todo aquel que por mí entrare será salvo.
Si fuera por el pecado, ninguno de nosotros entraríamos en el reino de los cielos. Pero Jesús, al morir en la cruz, redimió nuestras vidas, santificó nuestras vidas, justificó nuestras vidas. Nos presentas puro y limpio delante de la presencia del Señor. No lo entiendo cómo el Señor lo hace, como hemos cantado, que habiendo pecado muchas veces, que habiendo caído muchas veces, aún sigue amándonos el Señor. Porque es como un río que va limpiando continuamente nuestras vidas. Mira que caemos veces, mira que a veces pensamos mal, que hacemos mal las cosas. Sin embargo, Dios en su misericordia nos limpia, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Pero hermano, Cristo está en nosotros, Jesús está en nosotros. Pero el mundo que no tiene a Cristo, los juicios también vienen para el mundo. Porque aunque desconocen su palabra, aunque desconozcan la palabra, los juicios y las maldiciones de este mundo están en este mundo. Y cuando tú enciendes un fuego, el fuego no entiende, el fuego enciende lo que tú le pones para quemar. Y el mundo enciende fuegos de pecado en su corazón cuando se da cuenta, están mal. La gente piensa que pueden pecar libremente, hacer lo que quieran, vivir como quieran, andar como quieran, pensar como quieran, matar, robar, destruir, hacer cosas malas y que no les va a pasar nada. Pero es que Dios juzga en vida y juzga en muerte. Amén. Por eso tenemos que aprender como hijos de Dios a caminar en santidad. Amén. Hermano, yo sé que estos mensajes no son para que tú estés ahí saltando pero lo que Dios quiere en nuestras vidas es que haya un corazón que le ame y que sea sincero delante del Señor. Mira, el hombre fue echado de la presencia de Dios por causa del pecado. Y la pared y la barrera que hay entre Dios y el hombre es infranqueable. Había una pared. Cuando el hombre pecó, había una pared tremenda. Y aunque el hombre quería acercarse a Dios, no podía acercarse a Dios. Se acercaba por medio de sacrificios de animales. Se acercaba de una manera que no podía sentir la presencia de Dios. Pero cuando vino Jesús, Él rompe todo ese muro y podemos entrar en la presencia de Dios, dice la palabra, confiadamente, por medio de su sangre. Juan 10:9 dice, Juan 10:9, yo soy la puerta. ¿Cuál es la puerta? Él, Jesús, no hay otra puerta. No hay otra puerta. No es Alá, no es Buda, no es Confucio, no es ninguna religión, no es ninguna virgen, no es ningún santo. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. No hay otro. Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará alimento para su alma. Hallará crecimiento. Podrá encontrar la verdad. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso necesitamos conocer la Escritura, conocer la palabra. Imponte como un deseo, como una obligación, como un reto el conocer la palabra de Génesis y Apocalipsis en este año. Imponte como un reto, Voy a leerme toda la palabra de Dios en este año, desde el principio hasta fin. Amén. Impóntelo, que puedas leerte 2 o 3 o 4 capítulos cada día. Por poquito que sea, imponte ese reto, alimenta tu espíritu, alimenta tu corazón, alimenta tu interior. No dejes que el enemigo, porque la palabra es viva y es eficaz, y la misma palabra ya está produciendo fruto dentro de ti. Porque cuando tú comes la sopa, y comes el caldito, y te comes todo lo que nos comemos, no estamos continuamente mirando los ingredientes. Ah, no, esta sopa tiene... Pues mira, tiene pollo, tiene verdura, tiene hueso de ternera, tú coges la sopa y te la comes, ¿verdad? Y alimenta tu interior. Así cuando tú alimentas tu
interior, tu espíritu con la palabra de Dios, aunque no entiendas, aunque no comprendas, porque tu entendimiento quizás no entiende y no comprende, pero sí que entiende tu espíritu. Y es alimento para tu espíritu, porque mucha gente quiere entender y comprender, pero hermano, hay cosas que te se irán revelando poco a poco. Tú simplemente ves avanzando, y en la medida que vayas avanzando irás entendiendo la Escritura y la palabra. Amén. Y si no sabes leer bien, eso será algo para que puedas leer bien. Hay gente que ha aprendido a leer a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. O sea que eso no es excusa. Y si no sabes leer, puedes escucharla, porque hay medios para poder escuchar la Biblia. Amén. O sea que la Escritura es importantísima. Dios se dio a conocer por medio de su palabra. Dios se dio a conocer por medio de su palabra. Y en ella no están los pensamientos del hombre, en ella están los pensamientos de Dios. Amén. En ella están los pensamientos, su naturaleza y su carácter divino. Y Dios quiso usar a los profetas. Y ellos obedecieron a Dios sabiendo que estos pensamientos y estas palabras no provenían de sus mentes, sino directamente de Dios. Como Cel ha dicho que ya se ha nacido. Él se va pronto porque tiene muchos problemas familiares y tiene a su familia que lo necesita. Pero nosotros sabemos cuando una palabra viene de parte de Dios. Lo sabemos, lo sabemos. Cuando Dios nos habla claramente, sabemos que esa palabra viene de parte de Dios. Ellos sabían que lo que estaban recibiendo provenía directamente de Dios. Y no solamente eso, sino que ellos decían, esta palabra no es para este tiempo. No sabemos para qué tiempo será, pero no es para nosotros esta palabra profética. Noé obedeció a su palabra y se salvó. Josué, Abraham, Esther, María, Pablo, Ezequiel, Isaías, todos estos y muchos otros hombres de Dios y profetas que sin conocerse entre ellos obedecieron y escribieron su palabra, inspirada de lo alto por un hombre, por Dios, por un Dios soberano. Dios soberano inspirando a los hombres. Y su palabra es práctica, es viva y es poderosa. Por medio de la palabra podemos enseñar, porque enseñamos a nuestros hijos por medio de la palabra. Lo que está escrito nos sirve para saber llevar nuestro matrimonio, saber llevar nuestros hijos, comportarnos como esposos, como esposas, comportarnos como padres, comportarnos como trabajadores, comportarnos como personas que vivimos en una sociedad y nos comportamos conforme a su palabra. Tenemos el modelo de su palabra para saber cómo tenemos que comportarnos en cada momento. Solo su palabra tiene lo que es la medida correcta y la virtud correcta de qué es lo que Dios quiere para nosotros. O sea que la palabra sirve para enseñar. Amén. Y Dios mismo a través de su palabra nos enseña y nos muestra y nos hace ver su verdad. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Si tenéis vuestras Biblias, podéis abrirlas. Pero yo sé que poquito a poco iréis trayendo la Biblia. Poquito a poco la iréis trayendo. Porque este año vamos a abrir Escritura. Este año vamos a conocer más la palabra de Dios. Amén. Este año va a ser un año de conocimiento, porque la misma palabra va a hacer que la iglesia crezca. La misma palabra viva y eficaz va a hacer que tú te fortalezcas en el Señor. Dice, te haré entender. Te haré entender. Está diciéndolo el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, sobre nosotros, fijará sus ojos el Señor y nos va a enseñar en por qué camino tenemos que andar. Amén. ¿Qué camino es el correcto? Imagínate que encrucijada muchas veces. Tiro a la derecha, tiro a la izquierda, tiro para el centro y el Señor dice, te voy a dar entendimiento para que sepas claramente por qué camino tienes que caminar. Porque si, fíjate qué peligroso es coger un camino equivocado. Cuando te casas con la persona equivocada, cuando coges un trabajo equivocado, cuando empiezas a tener amistades equivocadas, cuando
te compras quizás algo que no deberías de haber comprado, cuando pides un préstamo que quizás no deberías de haberlo pedido. Pero dice el Señor, te haré entender por el camino que debes andar y te enseñaré. Por eso, qué importante es escoger siempre el camino correcto y pedirle al Señor que nos dé la dirección correcta, porque es una dirección equivocada hace que una vida pueda ser una vida difícil para nosotros. Y el Señor quiere hacernos las cosas fáciles. El Señor no es un Dios que quiere hacernos las cosas difíciles, nos las quiere hacer fáciles. Pero tenemos que aprender a confiar y a ser guiados por el Espíritu Santo. Y Él lo dice en su palabra, Romanos 8 dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Lo puedes leer en Romanos 8. O sea que su palabra es una brújula. ¿Sabes lo que es una brújula? Buscas el norte, ¿verdad? Cuando no había brújula, los navegantes se fijaban en las estrellas y ponían su mirada en la estrella del norte. Y ahí, cuando no había norte, ponían su mirada en el sol sale por el este, se va por el oeste, ¿sabes? Ya tienes dirección. Pero su palabra es una brújula, un GPS que nos lleva siempre en la mejor dirección. Cuando dejamos de estudiar y no obedecemos su palabra, tomamos caminos equivocados. Y cuando nosotros creemos que estamos en el camino correcto, estamos equivocándonos. Si Dios dice que es blanco, aunque todos digan negro, si Dios dice blanco, es blanco. Amén. Aunque todos, porque la multitud, porque el hecho de que haya multitudes que creen una cosa no quiere decir que esté correcto lo que están creyendo o lo que están haciendo. El mundo pone leyes que no son leyes que están bendiciendo a Dios. Yo no sé el tiempo que lleva ya sin llover, de verdad, en esta Cataluña. Pero hermano, el Señor dice que cuando desobedecemos su palabra, Él parará la lluvia. Y Él dice que cuando somos obedientes dará la lluvia a su tiempo. ¿No os habéis reflexionado y habéis dejado y quizás pensado que quizás lo que está ocurriendo en esta región es una maldición? Que algo se ha hecho mal, que hay leyes que no están conforme a la naturaleza de Dios y que Dios está trayendo un juicio sobre esta región. Porque cuando vienen las nubes se van para otro sitio, pero aquí nos dejan secos. Y los estanques cada vez sin menos agua, a un 16%. Hermano, que pronto, si sigue así, el agua no la van a cortar, muy pronto. Pero dice que si mi pueblo se humillare y orare y buscare la presencia del Señor y clamare, dice que Él perdonará su tiempo, Él perdonará. Pero tiene que haber un pueblo que realmente entienda esto. Y quizás por la misericordia de Dios, de un pueblo que está buscando a Dios, quizás el Señor traiga la lluvia y traiga lo que tiene que traer, porque pensamos que estas cosas eran para antes. No, estas cosas siguen presentes para ahora. Estas cosas siguen presentes para ahora. Jesús le dijo a Pedro, echa tus redes a la derecha. Y Pedro obedeció. Pedro, siendo un pescador, le dice, pero Jesús, si hemos estado pescando toda la noche, ¿qué sabrás tú de peces? ¿Qué sabrás tú de pesca? Pero, ¿sabes qué, Jesús? En esa palabra que me has dado, voy a obedecer y voy a echar mis redes a la derecha. Ya había amanecido, los peces no se pescan por la mañana, se pescan por la noche. Pedro había venido con las redes vacías. No había cogido nada, pero como le dejó la barca al Señor, como le dejó algo, Dios no te va y te devuelve con las manos vacías nunca. Cuando tú le prestas algo al Señor, Él no te deja ir con las manos vacías. Le dijo, ahora Pedro, echa las redes a la derecha. Y empezó esa gran pesca. Dice, la pesca era tan grande que Pedro se pone de rodillas, le dice, aparta la mirada de mí, Señor, que soy hombre pecador. El milagro viene cuando obedecemos su palabra y hacemos lo que Él dice y echamos las redes
en la dirección que Él nos está dando. Amén. No hagamos lo que queremos, sino hagamos lo que Él quiere que hagamos. Es muy diferente. Amén. Lucas 5:5, aquí lo vamos a leer. Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, que llevo tiempo trabajando y no llego a fin de mes. Señor, que no hay manera de encontrar esto. Señor, que no hay manera de hacer lo otro. Señor, fíjate, todo me sale mal. Señor, que llego a mi casa y llego con las manos vacías. Señor, tienes que quizás pararte y escuchar la voz de Dios, que te va a decir: echa las redes a la derecha. Y va a empezar a haber un cambio en tu vida. Porque muchas veces hacemos las cosas, las hacemos en lo que pensamos que es la voluntad de Dios. Pero tenemos que sentarnos y escuchar al Señor. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Lo que menos hacemos es escuchar a Dios. Porque dice el Señor que Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Porque Él es omnipotente, omnisciente, Él todo lo sabe y todo lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere intimidad. Él quiere intimidad. Él quiere que te sientes con Él. Él dice: por favor, olvídate de tanto trajín. ¿Te quieres sentar un rato a mi lado? Y conversemos y hablemos. Vamos a hacer amistad con el Señor en este año. Vamos a hacer amistad con Jesús en este año. Que no se trata de letras, se trata de su persona. Se trata de la persona del Espíritu Santo, donde dice: yo no os dejaré huérfano, enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y ellos entendieron y comprendieron cuando Jesús se fue, que ahora la persona que les iba a ministrar va a ser el Espíritu Santo. Y desde el libro de los Hechos vemos como todo el libro de los Hechos, quien les ministraba, quien les hablaba, quien les aconsejaba, quien les guiaba, quien les daba dirección. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve y entra a la casa de ese Cornelio. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos sentarnos, que a veces no es tanto esa oración que hacemos ya de rutina, es tener la comunión con el Espíritu y decirle: hoy me voy a sentar a solas en mi habitación a tener un tiempo de comunión con Él. Como dos enamorados que no se dicen mucho, pero con la mirada se están alimentando el uno al otro. ¿Amén? Maestro, hemos estado toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Llevamos años, Señor, y no sucede nada. Señor, mi vida está cada vez peor y no sucede nada. Pero muchas veces hemos echado las redes en el lugar equivocado. Y hemos hecho las cosas equivocadamente. Pero cuando hacemos las cosas correctamente, en la dirección correcta de Dios, vamos a ver nuestros graneros llenos y vamos a ver la bendición de Dios viniendo a nuestras casas, a nuestros hogares. Porque muchas veces las cosas que nos pasan y nos suceden son porque no hemos escuchado y no hemos obedecido ni a nuestros mayores ni hemos obedecido a Dios. Pero es tiempo de rectificar. Y Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Porque cuando una cosa se hace mal, ¿sabe lo que hace el Señor? No te reprende y te regaña y es un Dios malo, no. Cuando unas cosas se hacen bien, Dios hará todo lo posible para enderezarlo y para ponerte otra vez en el camino correcto. Así de bueno es Dios. Así de bueno es Dios. Que aún equivocándonos, hace las cosas bien luego. Su palabra nos redarguye. Su palabra nos redarguye, ¿sabes? La palabra redarguir es contradecir por medio de la Escritura para hacer cambiar a una persona que está errada y que vuelva al camino correcto. Redarguir significa hablar de tal manera que tú puedas hacer volver a la persona al lugar correcto. Redarguir por medio de la Escritura. Hermano, mira lo que dice la Escritura. Hermano, mira lo que dice la palabra. Hermano, no hagas eso. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Estás redarguiendo, le estás poniendo y dirigiendo en el camino correcto. Eso significa redarguir. La palabra de Dios sirve para enseñar,
sirve para redarguir, para a través de la Escritura poner a la persona en el lugar correcto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas tuercen sus caminos por un motivo u otro? Pero la palabra es poderosa para enderezar a todo aquel que ha sido afectado y herido. Y Dios siempre nos va a indicar el camino al hospital más cercano. Y en ese hospital está la Escritura y está su medicina, que es la palabra. Voy a acabar con este, hay un poquito más, pero voy a acabar pronto. Proverbios 4, 22, 23 dice, Proverbios 4, 22, 23, no se aparten de tus ojos, ¿el qué? La palabra. No se aparten de tus ojos, mi palabra. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. ¿Qué son? ¿Qué es la palabra? Vida a los que la hallan, y medicina. ¿Y qué? Y medicina. La palabra es vida y la palabra es medicina para todo tu cuerpo. Hermano, ¿qué no estás viendo que lo que Dios tiene que corregir a través de nuestra enfermedad, de nuestro problema, de nuestras inquietudes, de todo lo que nos afecta? Viene la solución por medio de su palabra. ¿Cómo es que no le hacemos caso a su palabra? ¿Cómo es que dejamos la Escritura como si fuera un libro normal, como si fuera algo que no tiene importancia? No, la Escritura no se apartará, dice la palabra en Josué 1, verso 8. Este libro de la ley no se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él, para que obedezca y para que todo lo que hagas te salga bien y prosperes en tu camino. Y entonces, ¡ay, cómo prospero! ¿Y cómo cambio? ¿Y cómo las cosas me van a ir bien? Obedeciendo a su palabra, no haciendo lo que nosotros queremos, sino obedeciendo al Señor siempre. Y cuando obedecemos al Señor, dice en su palabra, porque es palabra de Dios, y Dios no miente, no es hombre para mentir, que todo lo que hagamos saldrá bien. Amén. Dios no miente. Nosotros sí que mentimos y somos mentirosos, pero Dios no miente. Amén. 2 minutos. Su palabra nos instruye en justicia. Y esta instrucción significa ayudar a los demás a comprender la justicia bíblica y actuar de acuerdo con ella. Se refiere a la condición moral que nos ayuda a seguir los principios de la justicia bíblica. Hay justicia de hombre, pero está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios siempre estará por encima de la justicia del hombre. Amén. El término instruir en justicia se deriva de la palabra hebrea yarab, que significa literalmente enseñar, dirigir y guiar. O sea que instruir en justicia significa enseñar, dirigir y guiar a las personas al camino correcto. Dios quiere que por medio de su palabra sus hijos estén plenamente preparados para toda buena obra. Amén. Colosenses 1:10 y acabamos con esta palabra. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Llevando fruto, agradándole, siendo hijos verdaderos de parte de Dios. Amén. Bueno, yo creo que es tiempo de que miremos a la palabra con otros ojos. De que abramos la Escritura y decimos, aquí está la voz de Dios. Aquí está la inspiración de Dios para mi vida. Aquí está lo que Dios quiere para mi vida. Y aunque no lo entienda, sigue leyendo. Aunque no lo comprenda, sigue leyendo. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Amén. Y cuando llegue Navidad, mira, me he leído la Biblia entera este año. Ahora empiezo a entender un poquito más y a comprender un poquito más lo que el pastor dice, porque ya conozco un poco lo que dice la palabra de Dios. Amén. O sea que, hermano, sigamos hacia adelante, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y adelante ahora a desintoxicarse de todos los turrones que hemos comido. Que mañana se acabó la fiesta y a trabajar y los niños al cole. Que el Señor os bendiga mucho. Bendiciones.